Hola, buenas tardes. Vamos a resolver el examen Selectividad Química de Aragón, examen del año de 2019, septiembre, opción B. Primera pregunta, teoría, dice, justifique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Bueno, aquí los tenéis, yo lo comento muy breve. En la ecuación de velocidad de una reacción, los órdenes parciales deben coincidir necesariamente con los coeficientes estequiométricos de la reacción. Falso. Eso solamente ocurre en las reacciones muy sencillas. B. La velocidad de reacción aumenta en presencia de un catalizador. Sí, siempre que sea un catalizador positivo. C. La velocidad de reacción aumenta cuando aumenta la temperatura. Sí, normalmente sí, los choques entre las moléculas son más fuertes, son más frecuentes, aumenta la velocidad. Y D. La concentración de los reactivos no influye en la velocidad de la reacción. Pues sí, claro que influye en la velocidad de la reacción. A mayor concentración, mayor número de choques, aumenta la velocidad. Vamos. Segunda pregunta, teórica también. Dice, dibuje la estructura de Lewis de la molécula agua y metano. Agua y metano. Y utilice el método de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia para deducir su geometría molecular. Recordar que estos cuatro pares de electrones se separan lo máximo posible, abriéndose en ángulos de 109 grados, pero como solamente hay dos enlaces, dos pares de electrones enlazantes, la geometría será angular, con un ángulo de parecido a 109 grados. Mientras que en el metano, también hibridación sp3, hay cuatro pares de electrones enlazantes, y por lo tanto esos 109 grados hacen que la molécula sea tetraédrica, angular y tetraédrica. Explique por qué a temperatura ambiente el agua es un líquido mientras que el metano es un gas. Bueno, las dos son sustancias moleculares, covalentes moleculares, pero en el agua, además de la fuerza del hondo, es una molécula polar, y además también la diferencia de electronegatividad es tan grande entre el oxígeno y el hidrógeno, además el oxígeno, además de muy electronegativo, muy pequeño, que permite la formación de enlaces de hidrógeno. Bueno, esa fuerza adicional explica que los puntos de ebullición y fusión del agua sean muy superiores a los del metano. Podéis parar el vídeo y leerlo con detenimiento. Y yo paso a hacer el ejercicio número 3, que tendrá algo que ver con el cobre. El cobre es el elemento más bonito que hay. Mucho rollo con el oro, con la plata, pero como el cobre, ninguno. Dice, razones sin condiciones estándar, los siguientes procesos de oxidación-reducción se producen de forma espontánea. Ajuste las reacciones, las ecuaciones, identifique el oxidante y el reductor. Bueno, los procesos espontáneos, lo hemos visto aquí, son aquellos que tengan un potencial o que tienen un potencial total positivo. Para calcular el potencial total le restamos al potencial de reducción el potencial de la reacción de oxidación, al potencial de la reacción de reducción el potencial de la reacción de oxidación. ¿Cuál sería esta primera reacción? Aluminio más protones para dar iones aluminio más 3 de hidrógeno. Una vez ajustado ya, ¿de acuerdo? Lo he puesto así ajustado. Potencial, el de reducción, que es el del hidrógeno, 0, menos 1,67, es decir, 1,67, por lo tanto, reacción espontánea. Oxidante, ¿cuál es? El que se reduce. ¿Cuál es el que se reduce? El hidrógeno positivo. Reductor, pues el otro, claro, aluminio. Y los otros dos son prácticamente iguales. Aquí tenemos el cobre más hidrógeno positivo, cobre 2 positivo, más hidrógeno. Y aquí, si os fijáis, me falta una cosa. Y aquí, por lo tanto, ahora sobra otra. Me faltaba un 2 para igualar los... Y aquí me pasa lo mismo, colega. 2 de cloro negativo. De esa forma serían ajustadas las dos. El cobre se oxida hasta cobre 2 positivo, se oxida y por lo tanto es el reductor. Y aquí tenemos el cobre que se oxida y por lo tanto es el reductor. Este valor negativo indica que la reacción no es espontánea, es decir, el cobre no reacciona con una disolución 1 molar de ácido clorhídrico. Sin embargo, sí reacciona con cloro. ¿Por qué? Porque el valor es positivo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos rápido. Aquí me he enrollado como una persiana. Cuarta o 4, como queráis. Se prepara una disolución de clorhídrico diluyendo 3 mililitros de un ácido clorhídrico comercial del 36% de riqueza en masa y densidad 1,18 hasta un volumen de 250 mililitros. Calcule la concentración molar y el pH. Bueno, partimos de esta ecuación. Densidad igual a masa partido volumen. Yo pongo los subíndices
Para recordar que estamos hablando de la disolución, masa de la disolución, densidad de la disolución, volumen de la disolución. Esto viene en gramos por mililitro, estos mililitros, 3 mililitros, recordar que tomábamos 3 mililitros y me da la masa de disolución. Le aplicamos el porcentaje para calcular la masa de soluto, en este caso de clorhídrico puro. Y por último, la molaridad será masa de soluto, masa molar, volumen. Pero ahora el volumen ya no son 3 mililitros, son 250 mililitros. Si la masa de soluto, si la masa molar del clorhídrico y 0,25 litros. Nos da un valor de 0,14 molar. pH. Como el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, la concentración de iones hidróneo será la misma que la concentración de ácido clorhídrico. Sustituyo, calculo y obtengo un valor de 0,85. Recordar, pH ácido entre 0 y 7. Como el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, pues es lógico que esté cerca del 0. B. Calcula el volumen de esa disolución de clorhídrico que reaccionará con 75 mililitros de una disolución de concentración 0,1 molar de hidróxido de sodio. Calculamos el número de moles de hidróxido de sodio, molaridad por volumen, que será el mismo que el número de moles de clorhídrico, molaridad por volumen. Despejamos el volumen y obtenemos un valor de 53,6 mililitros y el pH será neutro, es decir, 7, puesto que se produce una sal de ácido fuerte y base fuerte, no reaccionan con agua. Y último ejercicio, la ecuación esta de aquí muestra el proceso de disociación del NOF, no sé ni cómo se llama esto, en un recipiente de 1 litro. Se introducen 2,45 gramos de esta sustancia y se eleva la temperatura a 573 Kelvin. Cuando se alcanza el equilibrio, la presión total es 2,57 atmósferas. Bueno, lo primero que hago es calcular el número inicial de moles de NOF, dividiendo por su masa molar. 0,05. 0 y 0. Cuando se haya establecido el equilibrio, 0,05 menos x, x y 0,5x. Fijaros que este 0,5 se corresponde con este coeficiente estequiométrico. Número total de moles, 0,5 menos x más 0,5x, o lo que es lo mismo, 0,05 más 0,5x. Aplicamos la ecuación de los gases y el número de moles total resulta ser, como conocemos todos los demás, 0,0547 y por lo tanto yo puedo calcular cuánto vale x. Lo calculo y obtengo un valor de 0,0094 y ya puedo saber el número de moles de cada sustancia. De NOF 0,05 menos 0,0094, 0,0406. De NO, X. Y de flúor, la mitad de X. Alfa será igual a X partido 0,05. Me da un valor de 0,188. Y la presión parcial de la sustancia, recordar que es el número de moles de esa sustancia, número de moles total, presión total. Lo sabemos todos los datos y calculamos las tres presiones parciales que si las sumamos nos tiene que dar la presión total que me daban al principio, 2,57, me lo daban como dato. Y pasamos a hacer los otros dos apartados, B y C. Calcular el valor de K sub P y K sub C. Bueno, pues si sabemos las presiones parciales, pues aplicamos la ecuación que todos conocéis. K sub P es igual a las presiones parciales de los productos dividido las presiones parciales de los reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Lo conozco todo, 0,11. Aumentará el grado de disociación al aumentar la presión. Al aumentar la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde haya menos moléculas gaseosas, que no sé ahora hacia dónde es, lo miramos aquí, menos moléculas gaseosas hacia la izquierda. Por lo tanto, disminuye el grado de disociación. Y como veis, esto es un perfecto equilibrio. Sí, es bonito, pero como os he dicho antes, si esto fuera de cobre, sería precioso. Bueno, pues nada más. Cuidado con el bicho y hasta otra y suerte en los exámenes.